Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a esta segunda clase del grupo de estudio Evolución del Modelo Conductual. Damos la cordial bienvenida a las personas que también se nos unen a esta segunda clase. Les había mencionado que habíamos visto una clase introductoria donde se abordó todo lo que es la parte semántica y definiciones clásicas y contemporáneas de lo que es conducta. En una segunda ocasión, la primera clase, ya habíamos visto la parte del condicionamiento clásico, condicionamiento operante de Skinner. Sin embargo, también lo vamos a revisar muy brevemente en esta segunda clase para que lo tengan también pendiente y lo puedan revisar en la literatura que se ha compartido, ¿sí? Hoy vamos a revisar unos tres temas, perdón, que son muy interesantes: el moldeamiento, el encadenamiento, y también he agregado el desvanecimiento para no perder el hilo de todas estas técnicas de modificación de la conducta, ¿sí? Que específicamente son técnicas para la creación o incremento de conductas. Vamos a hacer un análisis muy breve de lo que vimos la anterior clase, y en este sentido habíamos visto el condicionamiento clásico, ¿no es cierto? Que vamos a actuar por estímulos incondicionados, condicionados, que se van a convertir obviamente, ¿no es cierto?, de incondicionados a condicionados. En cambio, el condicionamiento operante vamos a ver que se trabaja sobre los consecuentes. Por otro lado, vamos a ver que el condicionamiento es involuntario, es reflejo. En cambio, en el operante vamos a hacer voluntario y espontáneo. En el clásico vamos a tener de dos tiempos estímulo-respuesta, mientras que en el condicionamiento operante de tres tiempos, estímulo discriminativo, respuesta y consecuencia. La adquisición de la conducta, por un lado en el clásico y por otro lado en el operante, la adquisición y mantenimiento. También vamos a tener que la conducta clásica es elicitada, es automática, ¿no es cierto?, por asociación. En cambio, la operante va a ser por emisión, no es tan automática como la vemos en el clásico. Y por último, vamos a tener que el clásico es centrado a los estímulos antecedentes, mientras que el operante es centrado a las consecuencias futuras. Entonces vamos a tener en claro estas diferencias que son muy básicas para nosotros poder entrar en materia, ¿sí? También habíamos revisado los procedimientos. Esto aquí hacíamos referencia, es un cuadro de resumen, lo cual vamos a traducirlo así. Cuando vamos a tener un aprendizaje, un estímulo positivo, tras la emisión por recompensa, vamos a tener un refuerzo positivo o un castigo positivo. Y cuando nosotros aplicamos la parte por omisión, podemos tener que desaparece tras el castigo negativo, o por omisión también cuando vamos a un estímulo negativo, puede ser el castigo positivo o el refuerzo negativo, ¿no es cierto? Que como lo habíamos visto, se va a manifestar muy simple a través del escape y también de la evitación. Bueno, para entrar en materia vamos a ver tres procedimientos muy básicos, ¿no es cierto?, para culminar con las técnicas para la creación e incremento de conductas. Vamos a tener por un lado el moldeamiento, el desvanecimiento y el encadenamiento. Entonces me gustaría que asocien con los gráficos que he puesto aquí para que puedan también tener de parte didáctica y puedan asociar de mejor manera. Bueno, vamos a tener aquí lo que es el moldeamiento. El moldeamiento lo podemos definir como un reforzamiento sistemático de pequeños pasos o aproximaciones sucesivas a una conducta terminal u objetivo. Me gustaría que tengamos muy en claro esta parte de conducta terminal u objetivo, porque la vamos a utilizar posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, a través de un ejemplo, podemos decir que en sus experimentos Skinner utilizaba el moldeamiento, un procedimiento mediante el cual ciertos reforzadores, por ejemplo la comida, van guiando la conducta de un animal hacia la conducta deseada. Como lo vemos en el gráfico, esta parte de la alimentación, que el quesito que le damos en cada paso que da a este ratón, vamos a tener como conducta terminal que este ratón baje la palanca que está en la pantalla, ¿no es cierto? Me gustaría que tengamos unas dos consideraciones muy claras. Por un lado, es fundamental comprender con precisión la conducta terminal que corresponde a cada uno de sus pasos. Ejemplo, el proceso de hablar, el balbuceo inicial y la repetición de mamá serán reforzados por los padres, ¿no es cierto? Con un muy bien, mijito, con una sonrisa, con cualquier situación que sea de reforzador por los padres hacia el guagua.
Vamos a tener que también practicar determinados pasos para aprender a bailar, conducir o aprender alguna situación. También van a ser considerados como la precisión conducta terminal que nosotros queremos llegar a través de los pasos establecidos. Por otro lado, en cambio, tenemos que también se aplica con conductas que sí puede poseer el individuo en su repertorio comportamental, pero es incapaz de emitir una determinada tasa o continuidad. ¿Qué significa esto? Que una persona, por ejemplo, sabe nadar, ¿no es cierto? Pero por la ausencia de forma física y la falta de costumbre, por esa falta de entrenamiento, sedentarismo, por cualquier situación, es incapaz de culminar un largo de piscina. Entonces, a este individuo lo que vamos a tratar de moldear son los tiempos, ¿no es cierto? Que nade quizás 10 minutos, después 20 minutos, después 30 minutos, hasta que tengamos la conducta deseada o conducta final, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, con una persona que sea diagnosticada con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, vamos a moldear nuevas conductas de adherencia al tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, en estas dos consideraciones me gustaría que tengamos mucha atención para también hacer unos ejercicios al último de la clase. Vamos ahora sí a la aplicación del moldeamiento. Para alcanzar un buen resultado se debe planificar su introducción de forma precisa y seguir siempre una serie de pasos. Entonces aquí me gustaría que tengan muy claro, seguir siempre una serie de pasos, nos los dice Barraca en el 2014. Vamos a tener cuatro pasos o aristas muy indispensables, las cuales para ser más didácticos las vamos a llevar a cabo cuando nosotros quisiésemos aplicar el moldeamiento. Entonces, vamos por la primera, concretación de la conducta terminal. Yo he escogido un ejemplo muy práctico que es el aprender a conducir un auto. Entonces, nuestra concreción de la conducta terminal va a ser aprender a conducir un auto. Siempre, por favor, tener como la primera clase, la clase introductoria, hablábamos de que la conducta se la da a través de verbos, ¿no es cierto? Aprender, entonces aquí, aprender a conducir un auto. Dos, la concreción de la conducta inicial. Entonces aquí ya existía quizás en el pasado, se crea por primera vez, entonces tenemos que también saber qué conocimientos previos tiene la persona para moldear esta conducta nueva o si ya tal vez cuando fue adolescente le enseñó a su padre, su madre, su abuelo, ya tiene alguna noción. Tenemos que saber todo eso para ver cómo nosotros o desde dónde partimos. En el tercer paso tenemos la concreción de los pasos en el proceso. Entonces aquí el profesor nos llevará inmediatamente a la autopista al estudiante, ¿no es cierto? Sino que primero le enseñará quizás en un patio donde sea exclusivo de aprendices de conducción y posteriormente irá saliendo de eso hacia la ciudad, hacia la carretera, ¿no es cierto? Hacia la autopista. Y por último, la concreción del ritmo de progreso. Entonces aquí no vamos a avanzar cuando se observe que en ausencia de algún reforzamiento la persona debido a que puede entrar en un proceso de extinción. Entonces aquí nosotros siempre vamos a estar observando si existe alguna ausencia de reforzamiento, porque si nosotros perdemos de vista este foco de atención, se va a ir, como dice aquí, extinguiendo progresivamente y eso es lo último que queremos. También si una vez pasado a otro nivel se observa mucha dificultad en la adquisición, debe volverse atrás o un paso intermedio, es decir, si quizás desde poner embrague y quitar el freno, si por ahí no hay como que mucha conjetura, un aprendizaje ya establecido, vamos a volver, ¿no es cierto? A poder quizás ver esas maniobras que hacemos en cuesta, en plano, para que el auto no se nos vaya para atrás. Entonces, tenemos que siempre ir observando si existe dificultad en la adquisición de nuevos pasos. Si no, vamos a volver atrás o un paso intermedio como lo manifieste. Espero me haga entender con lo que estamos viendo. Y vamos a la siguiente parte, el encadenamiento de conductas. Aquí, en cambio, vamos a suponer que es enlazar, combinar conductas sencillas para forzar conductas más complejas o de orden superior que posibilitan el alcance de un reforzador distinto o reforzador último para comprender de mejor manera esto de hecho de forma didáctica. Es decir, aquí vamos a tener en la parte derecha de su pantalla el estímulo discriminativo, la respuesta y el estímulo reforzador positivo. Entonces, esta sería la forma de una cadena. Tendríamos que tener esta cadena
tras cadena, hasta llegar a un reforzador último, ¿no es cierto? Que será la adquisición de una conducta. En este sentido, vamos a ver, ¿cómo preparas un huevo frito? Ujú. Entonces suena un ejemplo muy chistoso, pero a la vez muy didáctico para comprender el encadenamiento de conductas. Entonces, vamos a tener, ¿no es cierto?, 7 pasos quizás. Poner la sartén en el fuego, encender la cocina, echar aceite. Una vez caliente, ese sería ya el reforzador que nos avisa, ¿no es cierto?, que está caliente el aceite y que debemos echar ya el huevo, ¿no es cierto? Pero sin antes tenemos que romper el huevo, ¿no es cierto? Que sería el estímulo discriminativo como lo veíamos aquí en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Entonces, 5, echar el huevo en la sartén. Si esta conducta no se domina, debe moldearse, como lo veíamos anteriormente. Si no sabemos algo, no podemos pasar al siguiente nivel. Entonces vamos a enseñar a la persona a que domine cómo se rompe la cáscara del huevo. Y posteriormente ya vamos a echar en el sartén y continuamos con el próximo paso, que es al ver al huevo ya dorado en el punto que la persona sí lo desee, se le echará sal, como la persona también desee. Eso es lo que menos nos importa, sino que el último paso se lo sacará y se lo comerá, que este sería nuestro reforzador último, ¿no es cierto? Entonces ustedes se preguntarán en qué se diferencia el moldeamiento con el encadenamiento. Por ejemplo, van a recordar ustedes a Bandura, que vamos a tener quizás en este encadenamiento de conductas, que es lo mismo que lo podríamos llamar como modelado, ¿no es cierto? Si una persona de pequeña ve que su padre le pega a su madre, quizás se lo tome como esa conducta normal, entre comillas, ¿no es cierto? Por aprendizaje vicario, entonces él hará lo mismo quizás a su novia o a sus hijos cuando sea grande, ¿no es cierto? Entonces aquí el modelamiento, un observador va a aprender de un modelo. Entonces nosotros siempre estamos como que enseñándole y vamos a ver a través de cómo vamos a enseñar y cómo diferenciar también del moldeamiento. Entonces, vamos a tener igual pasos muy sencillos para el análisis de nuestro grupo, en el cual lo he puesto en 5 sencillos pasos. Entonces, vamos a analizar los componentes de la cadena. Vamos a descomponer todo el procedimiento en eslabones sin los cuales el reforzador final se volvería inasequible. Esto quiere decir, como vemos acá, justo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes si se fijan en la cadenita, cada uno de esos es un eslabón, ¿no es cierto? Cada grupito de estos tendría que enlazar para formar una cadena hasta llegar al reforzador último. Entonces, el segundo paso va a ser las estrategias para el seguimiento de la conducta. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a estrategias didácticas que recuerden el orden de la secuencia. Este puede ser por gráficos, por cualquier situación como nosotros nos pongamos creativos para que la persona recurra a estas estrategias y pueda ver ese orden y pueda también ir grabando en su mente los pasos, ¿sí? El ensayo del encadenamiento con modelado, vamos a utilizar aquí, ¿no es cierto? De nuevo el modelado, porque va de la mano el modelado, el encadenamiento y también el desvanecimiento. Entonces aquí en este tercer paso vamos a realizar ensayos previos bajo la supervisión correcta. Entonces vamos a saber si la conducta está primero modelada para poder hacer estos eslabones, porque es un paso previo. El cuarto paso vamos a empezar ya el entrenamiento del encadenamiento, entonces hasta que se realice de forma autónoma. Caso contrario, no se inicia y se lo rediseña. Entonces, esto significa que mientras la persona no tenga o sea, ya tenga claro lo que es el proceso de encadenamiento, todo lo que significa llegar a hacer un huevo frito, tendrá que ya hacer de una forma autónoma. Si lo contrario, seguimos supervisando hasta que esto se lo haga como ya de una forma generalizada, o si no, se lo rediseña. Como último paso tenemos la valoración de los reforzadores que toca emplear, es decir, el reforzador final natural será el que se sostenga la cadena y la fortalezca, porque nosotros ya no vamos a estar, ¿no es cierto?, 24/7 con el guagua o con la persona adulta que nosotros estamos trabajando aplicando esta parte del encadenamiento. Ujú. Si hay alguna pregunta, igual por favor anótela en la caja de sugerencias, en la caja de comentarios y al último lo iremos desarrollando.
Entonces, vamos a ver aquí que la diferencia entre moldeamiento y encadenamiento radica principalmente en que el moldeamiento se aprende en pequeños pasos para formar una conducta que sirve en sí mismo, ¿cierto? En cambio, el encadenamiento está compuesto por conductas distintas que sirven para encadenar otras conductas para componer una más compleja. Entonces, si no tenemos primero moldeada aquella conducta, no podemos nosotros componer conductas distintas, conductas más grandes para poder encadenar y llegar a una conducta compleja. Por otro lado, tenemos que la modificación de el moldeamiento, la conducta siempre se aprende en el orden natural, ¿no es cierto? Paso uno, paso 2, paso 3. En cambio, en el encadenamiento hay la posibilidad de aprenderla hacia atrás, como lo veíamos, ¿no es cierto? Si la persona no tiene muy en concreto cómo se rompe bien una cáscara de huevo, tendremos que volver hacia atrás. Entonces aquí tenemos ese chance, lo que no tenemos en el moldeamiento. Vamos a ver. Ahora vamos a ver el desvanecimiento, ¿sí? Y con esto vamos a pasar a unos ejercicios muy prácticos para poder ir culminando esta clase que es muy breve. Sin embargo, me gustaría que en sus casas hagan ejemplos para que la próxima clase nos puedan compartir, ¿sí? En esta circunstancia, vamos a ver que el desvanecimiento, su uso sistemático, es un uso sistemático de ayudas asociadas a unos estímulos discriminativos que acompañan las primeras fases del proceso y que posteriormente se desmantelan de acuerdo con la adaptación de la respuesta ante estímulos discriminativos cada vez más naturales. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a eliminar progresivamente las ayudas que han facilitado la emisión de una conducta y también se incorporarán múltiples ayudas para que la conducta tenga lugar y forma idónea para que se cumpla. Vamos a traer en nuestra mente algún proceso que nosotros hemos visto en este desvanecimiento, que hemos eliminado progresivamente las ayudas que han facilitado la emisión de una conducta. Por ejemplo, el andar en bicicleta. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aprendizajes de conductas motoras exclusivamente, ¿no es cierto? Ayudar a un niño a patinar, apoyando primero de una baranda, mediante ayudas verbales, y posteriormente tenemos que ir quitando esos apoyos a la baranda y esas ayudas verbales. También vamos a tener otro caso que es ayudar a una niña a conducir una bicicleta. Entonces, como les mencionaba, primero con ruedas de apoyo, posteriormente ir quitando hasta que se naturalicen estas conductas y en sí el niño pueda mantenerse equilibrado mientras patina y la niña pueda también mantenerse equilibrada mientras va encima de la bicicleta, ¿sí? Si hay alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Entonces, ¿cómo aplicamos el desvanecimiento? Vamos a tener igual 4 pasos muy sencillos, que vamos primero a tener la selección del estímulo final deseado, tener claro el estímulo final que al cabo del procedimiento evocará la conducta correcta. Segundo paso, selección del estímulo inicial. Estímulo evocador que con alta probabilidad lleve a emitir la conducta deseada. Es decir, que nosotros tendremos que seleccionar cuál es el estímulo evocador que va a tener como que mucho peso para que se emita la conducta deseada. Entonces, tanto el primero como el segundo van a ser muy importantes porque vamos a tener claro hacia dónde nosotros queremos llegar y a cabo del procedimiento que se evocará. Como veíamos acá, ¿no es cierto? Primero con las ruedas de apoyo y posteriormente ir quitando estas ruedas para nosotros también ir viendo cómo va el avance. Eh, Vamos a la programación, el tercer paso, que sería en la parte de aumentar la frecuencia, aumentar la intensidad y disminuir también la demora, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener como que entrenamiento muy frecuente con mucha intensidad para que también esta conducta se naturalice. Ujú. Entrenando la bicicleta y también con su costo de la demora, ¿no es cierto? Entre más nosotros podamos desvanecer esta conducta será mucho mejor.
Y la selección de los reforzadores es una parte muy importante y sin duda los reforzadores deben ser capaces de sostener la conducta con estabilidad. Por lo general se recomienda combinación de reforzadores materiales con sociales. ¿Qué quiere decir esto? Más habituales en el medio, que estén dentro de los repertorios de la persona a la cual estemos aplicando este desvanecimiento. Al final de la conducta deberá generalizarse. Por decir que si al inicio hacemos por un reforzador instrumental, es decir, una parte más material, caramelo, comida, algo que se visualice, no tenemos que siempre estimular con lo mismo, sino que ir también generalizando para que se hagan conductas sociales más habituales en el medio en el cual está la persona. Vamos a ver aquí estos pasos, ¿no es cierto? Selección del estímulo final deseado. Lo deseable es que Pepe pronuncie su nombre alto y claro ante el estímulo. ¿Cómo te llamas? Por recordarles, este es un ejemplo de un niño con autismo. Y la colega que abordó este caso nos contaba que a través de esta técnica de desvanecimiento pudo hacer que este guagua pueda decir su nombre cuando las personas se las pregunten. Entonces, ¿cómo trabajó ella? Seleccionó primero el estímulo final deseado. ¿Cuál era el estímulo final deseado? Que Pepe pronuncie su nombre alto, ¿no es cierto? Alto y claro, ante el estímulo, ¿cómo te llamas? Entonces, segundo paso, seleccionamos el estímulo inicial. ¿Cómo te llamas? En voz baja, como la afirmación Pedro en voz alta. Entonces, haremos algo así. Por imitación, esto es lo más importante, ¿no es cierto? Que estamos aplicando aquí. Vamos a ver estas reglas. A ver, eh, en voz baja decimos, ¿cómo te llamas? Pedro. En voz alta, ¿no es cierto? Seguido, ¿cómo te llamas? Pedro. ¿Cómo te llamas? Pedro. Entonces vamos a seguir así hasta que la persona acoja este estímulo inicial y lo generalice. Aquí vamos a incluir obviamente con la programación, ¿no es cierto? Porque tampoco vamos a hostigar todos 3 horas al Pedro diciendo, ¿cómo te llamas Pedro? ¿Cómo te llamas Pedro? Entonces no tanto funciona así, sino que aquí vamos a utilizar esta parte de la frecuencia y la intensidad de su demora como la habíamos visto, ¿no es cierto? Dar cada vez más indicaciones verbales, intensidad, pedir algo cada vez con una voz menos audible y por su demora dejar más tiempo entre una y otra de sus apariciones. Entonces, así lo ha catalogado nuestra colega tanto en la programación y con la selección de reforzadores lo ha involucrado a la familia y las redes de apoyo, porque es muy importante que sean, como les decíamos acá, reforzadores no habituales en la parte social o en el medio que está la persona en la cual intervenimos, ¿sí? A través de elogios, directos, directos, entonces pueden haber muchas formas aquí. Bueno, para finalizar, me gustaría que hagamos estos ejercicios aquí en la clase. Por favor, me gustaría que tengan a la mano un cuadernito, un lápiz, un esfero, una hoja y que podamos realizar estos ejercicios con la información que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, les voy a proponer 3 simples ejercicios, los cuales son muy fáciles. Me gustaría que tengan a la mano, em, por ejemplo, esta, la aplicación, me gustaría que tomen aquí una captura. Esta es para el moldeamiento, los pasos que vamos a seguir para el ejercicio. Para el encadenamiento tenemos esta, de los 5 pasos también. Para el desvanecimiento vamos a tener esta, de 4 pasos. Por favor, le toman una captura, si es que lo pueden en este momento lo anotan. Y aquí también les voy a dejar esta, que es el ejemplo de la colega que les mencionaba de cómo aplicó desvanecimiento. Y entonces, vamos. El moldeamiento. Es un caso de María, tiene 8 años de edad, es derivada por su maestra de 3er grado porque presenta distintos retrasos y alteraciones en su aprendizaje. ¿Cuál es la conducta terminal que nosotros queremos moldear? Será asegurar que María tenga una correcta motricidad fina en relación con la pinza que debe formar con los dedos de la mano para sujetar bien el lápiz. Entonces, esta es nuestra conducta terminal. No nos vamos a enfocar a otra conducta, por favor. Nos vamos a enfocar a esa conducta.
Vamos a moldear esa conducta para asegurarnos que María tenga una correcta motricidad fina en relación con la pinza que debe formar con los dedos de la mano para sujetar bien el lápiz. No nos importa con qué mano, sino esto ya va en la parte de cuál es la mano dominante. Y también me gustaría que sigan la serie de pasos propuestos anteriormente en el moldeamiento, como ya les indiqué, ¿no es cierto? Les voy a dar aquí un ratito para que copien este ejercicio, tomen una captura, que es lo más óptimo. Con todo mandaremos también al grupo de WhatsApp eh, estas cosas para que la puedan revisar, ¿sí? Siguiente, el encadenamiento. Este es el caso, en cambio, de Rodrigo, que tiene 10 años de edad, perdón, eh, tiene distintos problemas de conducta y poca autonomía. Entonces aquí lo que los padres nos han pedido, o que les están pidiendo a ustedes, es que expliquen a los padres la pauta para que Rodrigo, perdón, comience a ducharse ya sin su ayuda. Entonces, como lo vemos aquí, hay distintos problemas de conducta y poca autonomía. Entonces, lo que nosotros nos piden es que expliquemos a los padres la pauta para que Rodrigo comience a ducharse ya sin su ayuda. Porque evidentemente los padres le han ayudado, pero queremos fomentar esa autonomía. Entonces, me gustaría que igual sigan la serie de pasos propuestos anteriormente en encadenamiento. Y por último, un ratito ahí les dejo para que copien un screen y vamos al desvanecimiento. En cambio, aquí vamos a trabajar con una persona ya adulta. Juana, de 29 años de edad, acude a su consulta con un estado depresivo. Menciona que le cuesta muchísimo levantarse de la cama por las mañanas. Aquí lo que nosotros vamos a enfocar es a que tenemos que ver eso, ¿no es cierto? A que quizás Juana se levante todos los días temprano por la mañana. Las ayudas previas que ha tenido esta paciente es un familiar le ayudaba a levantarse, a asearse, y una amiga le sacaba a caminar por el parque. Entonces vemos que esta persona es muy dependiente, ¿no es cierto? Por su estado depresivo. Entonces esta persona necesita de estímulos, quizás de personas que le estén ahí motivando para que haga las cosas. Entonces lo que nosotros no queremos es que la persona que no sea autónoma, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vamos a asegurarnos es que las personas se vaya desvanecimiento, este acompañamiento, hasta que Juana lo haga sola, ¿no es cierto? Entonces igualmente vamos a seguir la serie de pasos propuestos anteriormente en el desvanecimiento. Ojo, no me gustaría que se asusten porque tal vez no lo logran en este momento o alguna situación se equivocan, sino que me gustaría que hagan y vamos todos a aprender. Nos vamos a dar un tiempo para poder hacer estos 3 pequeños ejercicios con los pasos propuestos que les manifestaba. Vamos a pasar en el chat justamente estos pasos para que los tengan a mano y no importa. Lo que nos importa es que vayamos consolidando el conocimiento y vayamos también conociendo cómo aplicar estas técnicas, porque como les decíamos, nuestro objetivo es llegar a las terapias contextuales, hacer un proceso psicoterapéutico sin olvidar que partimos siempre desde la esencia, ¿no es cierto?, del conductismo. Tenemos que saber todo esto de la modificación de conducta para aplicar ya una terapia, por ejemplo, de aceptación y compromiso, eh, terapia dialéctica conductual, activación conductual para la depresión. Entonces, tenemos que saber estas cosas para poder hacer de forma muy natural las cosas que aprenderemos, si la vida lo permite, en próximas clases, según cómo avancemos, ¿sí? Entonces les voy a dar un tiempo para que hagan estos pequeños 3 ejercicios y voy a cortar aquí la grabación para poder también haber un espacio de debate. Entonces, nos vemos en un tiempito y les dejo durante unos 10 minutos para que hagan estos ejercicios. Por favor.